¿Vos viajaste alguna vez a Singapur? No, para nada. Yo tampoco. Para nada. Yo tampoco. Así que bueno, vamos a tratar de viajar un poco con las ideas, aunque sea. Hola, soy Agustina y nos encontramos en este espacio para hablar sobre economía. Vamos a hacer eje en los libertarios, que es un fenómeno que nos está cruzando y se puede decir que es bastante mediático porque tenemos a referentes como Milei, Marra, que nos encontramos en la televisión hablando sobre este tema. Pero tenemos a Guido, que es quien nos puede dar más una explicación de lo que se basa esto y de lo que hablan estos políticos, lo que es la libertad económica. Geográficamente, Singapur está compuesto por 64 islas, son más o menos 700 kilómetros cuadrados, lo que compone esta ciudad-estado, digamos que sería más o menos como 3 veces, un poquito más de 3 veces, Capital Federal. Así que es muy chiquito, digamos, como país. Pero sí, a nivel económico es bastante, digamos, bastante importante, toma bastante relevancia, en realidad. No es tan importante en la economía a nivel global, sino que toma importancia por el índice de libertad económica que lo posiciona como, digamos, el país número 1, o sea, el supuesto país con mayor libertad económica. ¿Y se puede considerar eso sabiendo la política? Claro, digamos, teniendo en cuenta la política, justamente lo que nos encontramos ahí es un contraste muy fuerte. Digamos, porque la política, por poner un ejemplo, el más importante, el partido justamente de Acción Popular, el Partido de Acción Popular, que es el que gobierna Singapur, está desde el año 1959. O sea que tenemos unas largas décadas de ese partido en el poder. Unos 60 añitos. Claro. Así que justamente lo que tenemos son muchos años de estar en el poder con distintas, digamos, cuando uno repasa la historia, va a ver que justamente accede al gobierno de forma democrática, como pasa con muchos gobiernos autoritarios, que primero inician en forma democrática y después se dan una serie de sucesos que justamente la oposición se ve oprimida en todo ese proceso. Bueno, sabemos que en ningún país sucede que el libre mercado está al 100%, pero en Singapur ¿hay intervención del Estado? Hay bastante intervención del Estado, eso es lo llamativo, esto, digamos, lo llamativo por lo cual podría figurar primero en un índice de libertad económica, porque justamente lo que se hizo fue desde sus inicios, o sea, desde los inicios en los cuales en 1959 el PAP tomó el gobierno, justamente desde ese entonces hay una intervención y una planificación central, digamos. ¿Por qué? Digamos, no solamente en los derechos sociales, digamos, hay pena de muerte, por ejemplo, justamente generalmente por delitos vinculados con las drogas. O sea que liberalismo para consumir drogas y vender drogas no hay, digamos, eso está claro. Y después, justamente después, los castigos también son bastante llamativos para nosotros, digamos, se castiga con vara más de 40 delitos, o sea, te pegan, digamos, incluso les pueden pegar a los menores de edad por haber cometido delitos. Eso sí, los menores de 16 años tienen que aprobarlo, como la Corte Suprema que hay ahí, o sea que tienen ese decoro. Pasan por todo un proceso, claro, digamos. pasan por todo un proceso. Pero después, que digamos, para decir, ok, el índice de libertad económica, ¿cómo les da que es el primer puesto? Bueno, tienen cosas de libertad económica, como por ejemplo, que en 2 días podés abrir una empresa, ¿no? Entonces esto te da flexibilidad para los negocios, apertura para los negocios. Ahora también hay muchos países de África que se pueden abrir, digamos, si no figuran primeros en el ranking de libertad económica, una empresa en pocos días. Igual que acá. Claro, exacto. Acá nos da un poquito más de días. Claro. Y también lo más llamativo, digamos, que un poco repasando lo del índice de libertad económica, es que siempre dio, desde las últimas mediciones, las últimas décadas, siempre muy por encima de Estados Unidos. Que Estados Unidos es supuestamente el emblema o lo que todos conocemos como el lugar propicio para generar negocios. Bueno, Singapur queda ampliamente por encima de Estados Unidos, siendo que Estados Unidos tiene una democracia, digamos, con las críticas con el bipartidismo que podemos criticar y demás, pero que tiene una democracia consolidada y es de las más antiguas. Lo que tenemos es justamente Singapur, que tiene un gobierno autoritario con un único partido al poder, lo cual nos podríamos imaginar que pasara en cualquier país. Bueno, no hace falta imaginarnos demasiado. Si digamos, todos los que consideramos gobiernos autoritarios, ya cuando pasa 10 años que está un mismo signo político en el poder. Así que en este caso tiene muchísimas más décadas, digamos. Me quedé con eso. Digamos, entonces que el primer ministro es el hijo del fundador de Singapur. ¿Esto se podría considerar un ejemplo de casta? Claro, de hecho, a ver, el fundador, que es como un prócer en Singapur, el fundador de Singapur, digamos, Singapur
formaba una misma parte, digamos, un mismo estado con Malasia. Primero fueron colonias británicas, después formó parte de un mismo estado con Malasia. Y después finalmente hizo la independencia con, digamos, el fundador del país. Justamente dejó a sus mismos familiares en el gobierno. O sea, al concentrar, digamos, el poder dentro de ese partido, fueron, digamos, formando una casta. ¿Por qué decimos lo de casta también? Porque justamente es donde hace hincapié, por ejemplo, más precisamente Milei, el libertario Milei, que justamente dice lo de la casta política, está siempre a los gritos contra la casta política en Argentina. Y que justamente acá encontramos que no lo encontramos a ningún libertario gritando que hay casta política en Singapur. Y aparte, digamos, en concepción más general, ¿no? ¿Qué es una casta? La casta generalmente tiene que ver, primero la misma palabra, tiene su vínculo con los vínculos justamente de sangre, o sea, la asociación por un vínculo de sangre, como es el caso de Singapur. Pero aparte, digamos, me permito salir un poco del tópico de Singapur, ¿no? ¿Por qué podríamos cuestionar, digamos, por qué podríamos decir que ciertas personas elegidas democráticamente son consideradas casta, ¿no? Porque hay un proceso democrático, siguiendo la lógica libertaria. Si hay un mercado, digamos, electoral, donde uno va y elige libremente las opciones. ¿Por qué? Si el mercado pudo determinar quiénes son los que van a participar de eso, yo los voy a acusar de casta, cuando justamente se someten a un proceso democrático. Entonces, en realidad los libertarios lo que terminan haciendo es cuestionar un proceso democrático, acusándolo de casta, y justamente a quienes operan como casta no ocurre lo mismo. O a quienes se perpetúan en el poder, en el caso de Argentina, por ejemplo, los jueces. ¿No? ¿Por qué no nos ponemos a criticar a los jueces? ¿No? Entonces, en realidad, digamos, este es un latiguillo que se suele repetir mucho. Me parece que para tener más impacto mediático, y acá sí tenemos un verdadero caso de casta. Porque, digamos, y esto sí quiero hacer hincapié, porque capaz que pasa un poco desapercibido, si bien tienen procesos democráticos, hay elecciones donde no se presenta la oposición, donde los periodistas denuncian avasallamientos sobre los derechos humanos, y donde, por ejemplo, otro dato curioso es que no se publican los datos de pobreza. Me acuerdo hace un tiempo también, retomando ahora que me vino a la cabeza Milei, Milei denunciaba que si acá en Argentina no se publicaban los datos de pobreza, que está pésimo, ¿no? que pasó durante un tiempo. Justamente eso, lo que uno no quiere mostrar como dato, en realidad muestra que estás débil en ese dato que no querés mostrar, ¿no? Lo cual hasta podríamos compartirlo, digo, pero en lo que es Singapur se dice poco y nada que no se publican los datos de pobreza. O sea, ustedes pueden hacer ejercicio, googleás y vas a ver que no hay datos. Que hay alguna denuncia de algún opositor exiliado y después se termina ahí. O sea, la represión, digamos, también dentro del país es bastante fuerte. Pero esto viene sucediendo a lo largo de todos estos años. Sí, viene sucediendo a lo largo de estos años, no solamente, digamos, con un gobierno autoritario, sino que también con un gobierno que interviene en políticas de salud, vivienda, de educación. Y lo que es más llamativo, y este dato sí seguramente no es el que los libertarios quieren copiar para nuestro país, que es el uso de las tierras. El uso de las tierras del principal acreedor de tierras en Singapur, adivina, es el Estado. O sea, el Estado es el principal propietario de las tierras en Singapur. O sea, que tienen un problema justamente que tienen pocas tierras, como dijimos, un poquito más de 3 veces capital federal, y lo que tenemos es que el gobierno las acapara. No solamente las acapara, digamos, porque las tiene originariamente, sino que también tiene una facilidad bastante avanzada, vamos a decir, una facilidad para adquirir también tierras, para hacerse de tierras privadas. Y sobre estas mismas, perdón, una cosita más, porque esto es interesante. Sobre esas tierras que tiene el Estado, sí construyen viviendas y los pueden poner en alquiler o puedes hacer emprendimientos, pero siempre la tierra queda del lado del Estado. Esto me parece que es una política bastante interesante que acá creo que si la implementásemos en Argentina seríamos considerados, no sé, estalinistas o alguna cosa por el estilo, como siempre en los extremos, ¿no? Apenas uno interviene, es un marxista, un estalinista, y justamente lo que está haciendo Singapur, de nuevo, sigamos el ejemplo de Singapur, de la economía primera en el ranking de libertad económica, que nos dice que ellos se quedan con las tierras y que sobre las tierras se pueden construir los privados, pero después vuelve al Estado. O sea, el Estado no se saca de encima sus activos, sino que al revés, los pone al servicio de la producción y de la vivienda. O sea, hay poca intervención del Estado, pero es el que más tierras posee, digamos. No, hay intervención, hay intervención del Estado, digamos, promueve lo que es la industrialización, se hace cargo de la salud, de la educación, de las viviendas. Okay. Es un Estado súper activo.
De hecho, en los primeros años era incluso más activo, digamos, en los momentos de mayor crecimiento y donde se sentaron estas bases. Y es un estado que promueve la industrialización, tiene muy buen PBI per cápita, eso sí hay que decirlo, digamos, es un estado que en muchos términos es virtuoso. Pero bueno, tiene esta cuestión de represión de cuestiones sociales. Por ejemplo, no está permitida, digamos, está reprimida la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, y un dato más de color, por si sirve, tenés justamente, está penalizado el consumo de chicles. O sea, tiene esas cuestiones así llamativas, tanto el consumo como la producción de chicles. Y entonces, digamos, esto habla de un estado que está muy encima de la población, no es un estado retirado, para nada, y justamente tiene políticas como la de las tierras, que es bastante llamativo, digamos, en este contexto. Es bastante llamativo, en definitiva, que sea el país número 1 del índice de libertad económica. Me parece que esto habla, más allá de todo lo que podemos criticar del índice de libertad económica, habla de que el principal país justamente no cumple las premisas fundamentales o que uno podría esperar del país más libre del mundo, en sus términos. Claro, esto claramente sucede acá también y estamos desconocidos del tema. Y al enterarnos que capaz que Singapur es el líder en esto, en la libertad económica, y al ver las represiones que hay del otro lado de lo que es el país, como que no concuerdan o no se considera como algo, entre comillas, normal, porque no podemos tampoco crucificar eso, pero bueno, son las políticas del país, ¿no? Sí, esto claramente muestra que el índice de libertad económica está construido en base a una falacia. Esto es una falacia, que el principal país con libertad económica está construido en base a una falacia. Y aparte también nos cabe hacer otra pregunta, que digamos también me parece que va a dar para otras charlas, que es en realidad la libertad económica extrema, como está planteada, o la libertad económica en sí misma, vamos a ver, grados altos de libertad económica, ¿requieren gobiernos autoritarios? Esta es una pregunta para hacerse. Porque si nos encontramos que tenemos en el puesto número 1 un gobierno autoritario y justamente sale primero en el índice de libertad económica, cabría preguntarse, ok, ¿por qué? Si justamente la libertad económica es tan virtuosa, ¿por qué hace falta poner al frente un gobierno autoritario para que esa libertad prospere? Por decirlo así. Si le podríamos poner esa caracterización, ¿no? Sí, es para pensar bastante. Bueno, parece que estuviésemos hablando de turismo, pero a la vez nos adentramos tanto en Singapur que es como si estuviéramos ahí, ¿no? Sí, dan ganas de ir a conocer. Espero que el día que quiera ir a conocer, o que vos quieras ir a conocer, nos dejen entrar. Pero, ya sabemos las represiones, pero está bien, digamos. Esa es la idea y esa es justamente, digamos, la idea es mostrar estas contradicciones. Tomamos uno porque no vamos a tomar país por país. Igual sería interesante repasar varios de esos países para más adelante. Pero, digamos, básicamente no podemos tomar todos, pero se da esta contradicción bien notoria y me pareció interesante que traigamos a cuento, digamos, el puesto número 1. Sí, porque es la realidad del país y hay que saber, hay que adentrarse, no solo lo que es de fuera, sino saber las políticas que se ejercen y más allá de esa libertad que está en ese ranking. Sí, y que aprendamos incluso de alguna de esas políticas, como la política de suelo, podría ser bastante interesante.